Ya, entonces vamos a continuar en el capítulo 1, donde es fundamentos de flujo. Entonces, un poquito para terminar ya en el libro de Ponce. Les había comentado que profe Ponce en su tesis doctoral trabajó mucho con el número de Bedernikov y trabajó mucho con lo que es la viscosidad, ¿no? En términos de viscosidad, para encontrar unas relaciones para flujo estable. Vamos a pasar esto relativamente rápido, creo que quede nomás el concepto. Los que quieran luego pueden profundizar en el libro de Ponce estos conceptos. Es bueno conocerlos porque es parte de la teoría, pero no es tan, o sea, pero no vamos a aplicar estos conceptos porque esto ya viene un poco ligado a toda esta parte de Ponce, a lo que es advección, el modelo de advección-difusión para resolver. Entonces ese modelo de advección-difusión ustedes recién lo van a aprender porque eso es para flujo no permanente. Entonces eso ya lo van a aprender luego en la carrera los que hagan la mención. Entonces solamente lo vamos a mencionar que existen distintas relaciones de viscosidad. La viscosidad interna o viscosidad cinemática, que es el valor que entra al número de Reynolds. La viscosidad externa o difusividad hidráulica, que se produce en flujo permanente. Y la viscosidad externa o difusividad de onda, que es el sub W, que es de flujo no permanente. Sabemos que esta viscosidad cinemática va a variar en función de la temperatura. A eso hay tablas de este tipo, como podemos ver aquí, está la tabla que está en el libro de Ponce, en las propiedades del agua. En función de la temperatura del agua, tenemos la viscosidad absoluta y la viscosidad cinemática. Este valor es el que entra a la ecuación de Reynolds. Entonces podemos asumir que el agua tiene una temperatura cercana a los 10 grados centígrados en condición natural, o 15, y usar este valor. O si el agua está en 20 grados centígrados, es 1, ¿no? Directamente. Entonces, este concepto de difusividad hidráulica, la difusividad hidráulica, se debe a una publicación. Otra cosa interesante que tiene el libro de Ponce es que están todas las referencias bibliográficas, están linkeadas. Entonces uno puede entrar a cualquier referencia bibliográfica y nos va a llevar directamente a la publicación para el que quiera profundizar. En este caso, algunas de las publicaciones son antiguas, porque bueno, es un libro que se basa en publicaciones de los años 50, 60, pero tienes acceso a la publicación en PDF. Entonces, si quieres vos revisar el paper original del autor que ha desarrollado esa teoría, puedes entrar paper por paper a revisar uno por uno si estás interesado en algún tema específico. Es una de las ventajas que tiene este libro en línea del profe Ponce, ¿no? Entonces Hayami, en 1951, que combinó las ecuaciones que rigen el comportamiento de flujo en los canales abiertos. Eso también está en el capítulo 10 de este libro de Ponce, los que quieran continuar el libro, obteniendo una ecuación de convección-difusión. Es decir, una ecuación que describe la convección, que es un proceso de primer orden, y la difusión, que es un proceso de segundo orden. Entonces, esta solución de la ecuación de primer orden y segundo orden, como les decía, de una onda de avenida, es la que no vamos a tocar ahora, no es parte de lo que es hidráulica 2, pero es bueno conocer este principio. Entonces aquí tenemos la difusividad hidráulica, que se va a definir como esta es la difusividad hidráulica sobre sub H, que va a ser Q sub 0, que es la descarga de equilibrio por unidad de ancho, S sub O, que es la pendiente de fricción, pendiente de energía, sería Q sub O, dividido entre 2 veces S sub O. Por lo tanto, esta difusión de la onda de avenida es directamente proporcional a la descarga. Mientras más caudal tengo, va cambiando esto. Entonces aquí tenemos este V sub H. Lo que hizo el profe Ponce, lo que hizo fue que la difusividad hidráulica, en función de la difusividad se va a definir como esta, como la ecuación 1.19, este P sub V, que es la difusividad de la onda, donde L es la longitud de onda. Aquí está.
ahorita vamos a ver. Por otra parte tenemos aquí el número de Reynolds, que es el que ayer habíamos visto justamente en el libro de Bente Chao. Aquí hace referencia al Chao 1959, que es el libro que ayer habíamos estado siguiendo, donde está la ecuación aquí de Reynolds. Está la viscosidad, el radio hidráulico, la velocidad, los tres estados, laminar, transiente, turbulento. Aquí está de 500 a 2000 el estado transicional, mayor a 2000 es turbulento y menor o igual a 500 es el laminar. Entonces de aquí saca el profe Ponce, porque eso es parte de su tesis doctoral, un número que se llama el número de onda dimensional, que él le llama sigma. Y este número de onda dimensional lo que hace es divide las dos viscosidades, la viscosidad para fuego permanente, la viscosidad de la onda. Con este número dimensional, como lo dice, el número de onda describe la escala dimensional de longitud de onda que se muestra en esta figura. Esta figura al final es la figura que está en la tesis doctoral del profe y le ha valido un premio al profe Ponce de la Asociación Americana de Ingenieros de Ingeniería Civil, donde aquí tienes el número de onda dimensional, el sigma, en escala horizontal, y tienes la celeridad relativa dimensional, de super prima, en escala vertical. Para distintos números de Fruits, es el comportamiento de la celeridad respecto al número de onda dimensional. Entonces, esta gráfica lo que nos ayuda es saber que dependiendo del tipo de flujo que tenemos, dependiendo del tipo, si estamos en un estado crítico, subcrítico, supercrítico, podemos calcular el número de onda dimensional, el sigma del profe Ponce, y podemos saber cuál es la celeridad relativa. Eso nos va a servir para poder encontrar si el flujo está en un equilibrio, es un o no está en equilibrio, ¿no? Es el principio de Bernikov, para ver si va a haber la formación de los rolos. Entonces, este es un poquito el fin al que llega en su publicación, ¿no? Hasta ahí vamos a ver en ese capítulo esta parte ya de la difusividad hidráulica, de la ecuación dinámica de fluidos, la vamos a dejar. Tal vez solamente esto me parece interesante que pone aquí el profe, porque usualmente en la hidráulica van a escuchar mucho y en la hidrología, aquí en adelante, que usualmente el cálculo del flujo se lo hace a nivel unidimensional y a nivel permanente, o incluso no permanente, mediante la onda cinemática o la onda dinámica. Entonces, la onda cinemática es la que vamos a aprender a calcular en flujo uniforme, que es la que viene de las ecuaciones empíricas de pérdida de energía. Entonces, con estas ecuaciones lo que vas a tener es una onda, la onda cinemática, que está únicamente en función a la pendiente del canal y a la fricción, y al componente de fricción y a la componente de gradiente de presión que tiene. Y luego vamos a aprender la onda dinámica, que es la ecuación dinámica de fluidos, donde ya tenemos en cuenta que es la ecuación de Bress que vamos a aprender en el segundo parcial, donde ya vamos a tomar en cuenta tanto el cambio de esta altura en función de la posición, ¿no? Ya toma en cuenta las condiciones de borde también, la onda dinámica, para poder hacer el cálculo. En la onda cinemática únicamente consideramos un flujo paralelo al hecho. Entonces aquí nos hace una pequeña aclaración el profe, que también es muy válida para los que estudien, pues vayan profundizando un poco en el cálculo del flujo en hidráulica, que dice que en la práctica de la ingeniería hidráulica, la onda cinemática dinámica mixta, la cual incluye todos los términos de la ecuación de cantidad de movimiento, esos términos son la fricción, la gravedad, la gradiente de presión y la inercia, se conoce como la onda dinámica. Pero siguiendo la terminología de Fred de 1993, donde esa es la terminología que actualmente manejamos. Sin embargo, la onda dinámica original de Lagrange, de 1788, considera solo el gradiente de presiones y la inercia. Como el mismo profe nos dice, para añadir a la confusión, a la onda dinámica de Lagrange se la conoce también como onda de gravedad. Ese término de onda de gravedad no vendría a estar apropiado, ya que la fuerza de gravedad está claramente ausente de esa ecuación, de esa formulación.
Entonces es preferible reservar el término de cinemática para las ondas que se rigen por la fricción y la gravedad. Y luego de Light Rayleigh Witham, dinámica para las ondas que se rigen por el gradiente de presiones e inercia, de acuerdo a Lagrange. Entonces ahí ya tenemos las dos ondas, ¿no? Onda cinemática o onda dinámica. La onda cinemática muchas veces se la utiliza como primera aproximación, ya que nos va a dar en muchos modelitos, más que todo modelos hidrológicos distribuidos, donde se tiene que calcular el flujo de las cuencas en las partes altas, se utiliza únicamente la onda cinemática. Es con esa onda cinemática calculas la velocidad y el viaje del flujo que se va acumulando entre las ondas, entre las cuencas en la parte alta, donde al tener pendientes fuertes y no presentar condiciones de borde importantes, la onda cinemática hace un buen trabajo, o sea, da resultados bastante próximos a las observaciones. Pero usualmente cuando ya estamos estudiando procesos de inundación, procesos con condiciones de borde importantes en llanuras, en partes planas, donde hay procesos de almacenamiento de agua en los ríos y otro tipo, la onda cinemática ya no puede darnos resultados favorables en esos casos y hay que pasar a la onda dinámica para hacer esos casos. Entonces la mayor parte de los modelos numéricos actualmente tienen esa posible combinación. En la parte alta aplican onda cinemática, y para la parte baja, para ya el cálculo de las fallas de inundación, para el cálculo de las áreas, para ya cuando hay procesos de almacenamiento, hay procesos de condiciones de borde importantes, se aplica la onda dinámica. Eso es un poco para que quede claro a todos ustedes. Ya saben que eso está explicado en este capítulo con mucho más detalle, para si quieran continuar viendo. Entonces, los regímenes de flujo es lo que habíamos visto un poco ayer, laminar, transicional, turbulento. Nos muestra aquí el profe Ponce exactamente la misma figura del libro de Bentechau, que es la que habíamos explicado ayer, que es la relación del número de Reynolds en la horizontal respecto al factor de fricción de Darcy-Weisbach, el F, en la horizontal, ¿no? Para canales rugosos, canales lisos. En las tres partes, Darcy-Weisbach es inversamente proporcional al número de Reynolds, entonces este F va a ser igual a K sobre R, donde este K es una constante que varía entre 14, esta es para la zona, a esta zona, F va a ser 24 sobre R, o F va a ser 14 sobre R. Para la zona laminar, tenemos el rango transicional y el rango turbulento, las otras aproximaciones, en este caso la aproximación de Prandtl von Karman, que está en el Bentechau. El factor de fricción de Darcy-Weisbach para el flujo en canales. Entonces tenemos la fórmula de Darcy-Weisbach, que está acá. Aquí tenemos HF, que es la caída de la pérdida de carga, que va a ser este F, que es el factor de fricción, por esta L, que es la longitud, en este caso de tubería, DO es el diámetro de tubería, B la velocidad del flujo, y G la aceleración de la gravedad, esta ecuación 1.23. Aplicable a flujo en conductos cerrados. Para el flujo en tuberías, la longitud de fricción característica es el diámetro. Para su aplicación en canales, la longitud de fricción característica va a venir a ser de aquí en adelante el radio hidráulico, lo mismo que para Reynolds, es decir, la relación de área y de perímetro mojado. Entonces nos llega a tener esta ecuación. Esta sería la ecuación de Darcy-Weisbach para canales, donde tenemos otra vez la pérdida de carga, que va a ser el factor de fricción F, L, que es, en este caso ya va a ser radio hidráulico, aquí tenemos el radio hidráulico, la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esa pendiente de la línea de la energía va a ser esta caída de la energía dividida entre la longitud de la tubería, este L, es la pendiente. Si reemplazamos términos, este HF de la ecuación 1.29 en la 1.30, y vamos a tener esta que es S, que es la pendiente de la caída de la línea de la energía, va a ser igual a F sobre 8, velocidad al cuadrado, sobre gravedad por radio hidráulico. Esta es una ecuación muy utilizada, esta ecuacióncita.
porque es la base de todas las ecuacioncitas que luego vienen a desarrollarse como las que vamos a ir viendo, que es la ecuación, la de Manning y todas, porque si se fijan, la ecuación tanto de Manning es la pendiente, también en función a la velocidad elevado a un coeficiente, y el radio hidráulico también elevado a otro coeficiente. Entonces aquí está el número de Frot, lo mismo que hemos visto allá, los tres estados que hay en el número de Frot. Si este número de Frot, que es velocidad sobre Gd elevado a un medio, lo reemplazamos acá, lo que vamos a tener es que es la expresión de la pendiente, la caída de la energía, en función al número de Frot elevado al cuadrado. Entonces esta ecuación, aquí a la que hemos llegado, va a establecer la proporcionalidad entre la pendiente de la línea de energía y el número de Frot. Entonces esta es la pendiente del número de la línea de la energía y este es el número de Frot. Aquí tenemos esta relación, que está en función al radio hidráulico y a la profundidad hidráulica, que es la geometría, el F de fricción de Darcy-Weiswitz dividido entre 8. En un canal hidráulicamente ancho, el radio hidráulico se llega a parecer mucho a la profundidad hidráulica. Entonces, si D se va a hacer igual a R, esa relación desaparece y vamos a tener esta expresión, que es S, que es la pendiente de la línea de energía, va a ser F sobre 8 por Frot elevado al cuadrado. A este F sobre 8, por conveniencia para el flujo en canales, se puede utilizar el factor de fricción modificado de Darcy-Weiswitz, que va a ser esta F en itálica. Esta F en itálica nos va a dar la relación esta, que va a ser la pendiente de energía, la función F de Frot elevado al cuadrado. Entonces aquí nos vamos a ver en la siguiente tabla. Vamos a ver los valores aproximados del factor de fricción F y del F modificado, correspondiente a valores relacionados de radio hidráulico en el rango de un régimen turbulento. Entonces, para distintos valores de radio hidráulico voy a tener los dos valores de F y F. Esa es la relación que hay entre la pendiente de la línea de energía y el factor F de fricción. Pero aquí hay un sector de preguntas, un sector ya de algunos problemitas que ya seguramente han estado avanzando con el auxiliar. Entonces, si tengo distintos tipos de secciones, cómo encontrar el área mojada, el perímetro mojado, el ancho superficial, trigonométricamente. Y luego, lo que sí pueden ustedes usar es que dentro de las propiedades de canales hay una tablita que es esta. Vamos a es esta, que es la tabla 2.1. Esta tabla es la que nos ayuda a ahorrar todo el tiempo de calculito trigonométrico dependiendo de la sección. Cualquier sección que yo tenga, tendría que poder encontrar su área mojada, su perímetro mojada, con puras funcioncitas trigonométricas, o sea, sacar aquí los triangulitos, sacar el rectángulo y sumando estas áreas, y con puras operaciones trigonométricas. Lo mismo cuadra para todos los tipos de secciones. Pero como el examen que damos es un examen de hidráulica y no de trigonometría, entonces yo les permito entrar a su examen con esta tabla 2.1. Esta tabla 2.1 puede entrar a su examen, donde aquí van a evitar errores de asumir mal la ecuación del área mojada de una sección trapezoidal, por ejemplo. Aquí ya la tienen la ecuación, entonces no hay cómo equivocarse. Esta tabla 2.1 es una tabla que ya va a entrar en su examen. No necesitan hacer estos cálculos trigonométricos, ¿no? Si vemos el libro de Ponce, está acá. Tenemos todos los números y aquí está su bibliografía.
Aquí hay algunas preguntitas que ustedes pueden ir viendo, ¿no? Lo que les había dicho es que su práctica, la práctica del parcial, la práctica académica, porque tenemos dos prácticas, una práctica de labo y una práctica académica. La práctica académica no es nada más que ejercicios seleccionados del libro de Bente Chao. Ustedes deben resolverlos y entregármelos el día del examen. Ya les había dicho en la primera clase que esa práctica es obligatoria y es su pasaje, su boleto para dar examen. El que no entrega la práctica no. Inge, creo que no se le escucha. Y aquí alguien está pidiendo el link del grupo de WhatsApp. A ver, voy a ver si lo tengo acá. Vamos a pasarles esto. Les voy a pasar el link. Uno por acá. Y también lo voy a subir al... Luego lo voy a subir al Classroom. Ya. Entonces ahora vamos a ir al capítulo 2, que son propiedades de flujo en canales. El capítulo 2 ahora ya nos va a hablar en sí de las propiedades de flujo en canales, como su título, y la diferencia del capítulo 1, lo que nos ha hablado es los tipos de flujo que había. Entonces, por eso en el capítulo 1 hemos tocado todo lo que era tipos de flujo, que era el flujo uniforme, el flujo gradualmente variado, flujo permanente, no permanente, y hemos visto todos los números adimensionales y su relación en la clasificación del flujo, el flujo laminar, turbulento, transicional, crítico, supercrítico, subcrítico, flujo en equilibrio, no equilibrio, todos esos tipos de estados de flujo, ¿no? Ahora vamos a ver tipos de canales, o sea, ahora nos vamos a ir un poquito más sobre lo que es el canal. A ver, aquí dice, puedes repetir sobre la práctica. Ya, yo voy a subirles la práctica el día de mañana, seguramente. Entonces va a estar como, va a estar dentro del Classroom. Ustedes tienen que descargarse, es un PDF, en el cual son algunos ejercicios seleccionados del libro de Bente Chao, que deben resolverlos hasta el día del examen. Entonces es su práctica académica. Su práctica académica tienen que resolver los ejercicios y guardarlo todo lo que han resuelto en un PDF. Ese PDF lo tienen que tener listo de su práctica resuelta
para el día del examen. El día del examen es su boleto de entrada al examen, es que puedan subir su práctica. Ok, bueno, alguna vez ya en la primera clase, bueno, ya les he hablado de esto, pero bueno, voy a repetir ahora. Alguna vez ya me preguntaron si valía algo de nota esta primera práctica. Usualmente no, o sea, la práctica la práctica académica no vale nota. La que tiene valor de nota es la práctica de laboratorio, la que se la hace aquí en el laboratorio, que seguramente la vamos a hacer de aquí a 2 o 3 semanas probablemente, que vamos a hacer, es una práctica de medición de caudal. Pero esa, la práctica académica, no vale nota porque su pasaje, su boleto de entrada al examen, el que no la hace no puede dar su examen. Para lo que sí vale la práctica es en caso de que alguien se esté quedando en la materia con un promedio de 48, 47, algo así, y en algún momento me diga, estoy con 48, con 49, y si por favor podríamos considerar que pueda pasar la materia y no quedarse con 49. Entonces, en ese momento lo que hacemos es revisar sus prácticas. Abrimos las prácticas que ustedes han subido, tanto su primera práctica como su segunda práctica. Y ahí sí, dependiendo de la calidad de la práctica, si la práctica está bien hecha, han hecho todos los ejercicios, han completado todo, si la calidad de la práctica es buena, eso les puede ayudar para dar ese último empujoncito y pasar. Pero si las prácticas son un desastre, solamente han subido cualquier cosa, cualquier PDF vacío, con lo que sea, no, más bien eso va a perjudicar. Pues hasta que les baje nota incluso. Entonces, para eso sirven las prácticas. ¿Ahí tiene una consulta? Yo creo que va a ser presencial. Ingeniero, ¿y ya tienen fechas para ambas prácticas? Todavía no hemos fijado fechas. Yo creo que el martes de la próxima semana yo ya voy a hacer el cronograma de fechas de exámenes, de la fecha del primer parcial, fecha del segundo parcial, fecha de final y de su segunda instancia, y también vamos a poner fechas tentativas para las prácticas de laboratorio, tanto del primer parcial como del segundo parcial. Entonces yo creo que el martes de la próxima semana ya vamos a tener las fechas, por eso también yo necesito para reservar las aulas para nuestro examen que va a ser presencial. Entonces yo creo que el examen sí va a ser presencial. Entonces, si el examen va a ser presencial, bueno, todavía no está 100% todo garantizado, o sea, ahorita estamos manejando, la U está manejando la intención de que los exámenes sean presenciales, pero hay que ver todavía qué va a pasar, si es que va a haber algún tipo de rebrote, por no sé, las nuevas cepas, hay que esperar un poquito. Si es que no, y la vacunación continúa y todo continúa como estamos hasta ahora, no habría motivo para que no sea presencial. Hay otra pregunta, dice si se puede usar HP en el examen. No, en el examen no se puede usar calculadoras programables, ninguna. Pueden usar hasta incluso las científicas con memoria, que pueden guardar ecuaciones, esas sí se pueden, pero no programables. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, yo quería preguntar si nos podría proporcionar el libro que se está usando en PDF. ¿El Ventechao? Sí, por favor, el que estamos usando. El que estamos usando es electrónico. Tiene un link que es este. Ustedes van a Google y solamente ponen Víctor 11 Fundamentos y les va a aparecer Víctor Ponce. Fundamentos de la hidráulica en canales, Víctor Ponce. Le dan aquí y aquí está el libro. Este es el libro que estamos usando, que ha sido editado en 2015. Pero el Ventechao también lo pueden descargar. Ustedes van aquí ponen Ventechao. Se lo voy a subir, pero el Ventechao lo voy a subir. El otro es libro electrónico, no hay por qué subir.
VenteChau, hidráulica de canales abiertos, PDF, y aquí aparece. Y aquí ya se lo descarga en PDF. Pero este PDF les puedo pasar, se los puedo cargar al Classroom, sí, porque ya lo tengo ahí cargado, entonces no va a ser problema ponerlo en el Classroom. Pero el otro, el libro electrónico que estamos viendo, es un link. El libro lo tiene en formato electrónico. ¿Ok? Gracias, ingeniero. Listo. Que durante las clases vamos a intercalar de uno a otro libro, ¿no? Sí. Vamos a utilizar uno específico. No, los dos libros vamos a ir bien. Algunas cositas todavía saco del VenteChau, y algunas cosas están ya mejor explicadas en el Ponce. Un poco, bueno, el VenteChau en sí sigue siendo el libro base de la hidráulica de canales. Porque ahí es donde se ha desarrollado toda la parte esta ahí está muy bien desarrollado toda la explicación de flujo uniforme, de estado crítico, de las alturas normales, o sea, toda la parte esta está muy bien desarrollada. El único problema del libro de VenteChau es que como fue escrito para los años 60, cuando no habían calculadoras ni computadoras, entonces tiene muchos ábacos, o sea, tiene factorcitos adimensionales y el manejo de ábacos para tener solución inmediata a algún tipo de problemas, especialmente de ecuaciones implícitas, cosa que ya no se usa. Ya no se usan para nada los ábacos, porque ahora cualquier celular o cualquier calculadora ya puede resolver ecuaciones implícitas. Entonces ya no tiene sentido usar ábacos para ese propósito. El cerebrito de VenteChau en esa parte numérica, en la parte de cálculo, se ha quedado atrás, ¿no? Porque presenta ábacos y esos ábacos te retrasan un poquito la lectura del libro. Y es cosa que no hace el libro de Ponce. El libro de Ponce ya no te da ningún ábaco. Es más, te da links a la calculadora online que tiene Ponce. El profe Ponce tiene una calculadora online donde tú desde tu celular, si estás en un lugar con internet, puedes acceder a la calculadora online y puedes hacer todos los cálculos de alturas críticas normales, flujos, puedes hacer cálculos de curvas de remanso, puedes hacer cálculos de desabasto hidráulico, de alturas secuentes, puedes hacer un montón de cálculos online, porque todo eso está dentro de su plataforma de profe Ponce. Entonces, el libro de Ponce, en mi parecer, es como una versión del VenteChau actualizada para nuestros tiempos. Pero el VenteChau sigue siendo el libro base, ¿no? El libro original de donde ha salido todo esto, todos los fundamentos de la hidráulica. En mi parecer es tan importante el VenteChau, no sé si les he comentado alguna vez, que VenteChau tiene dos libros sumamente importantes. Uno de sus libros es el que les he dicho, el que está aquí, el que les he mostrado, que es que es el Hidráulica de Canales Abiertos. Y el otro libro importante para la gente que quiera hacer recursos hídricos como especialidad es el libro de Hidrología Básica. Hidrología aplicada, ¿sí? Este libro de Hidrología aplicada del VenteChau también se lo pueden descargar, está en PDF en muchos lugares. Es otro de los libros básicos, pero fundamentales para la gente que quiere trabajar, que va a querer trabajar en recursos hídricos en hidrología, porque te enseña todo la base de lo que es hidrología, de lo que es el tránsito de ondas, de lo que es hidrograma unitario, de lo que es toda la parte básica y muy bien explicada y desarrollada está en esos dos libros. Entonces yo todavía sugiero que la gente que quiere dedicarse a recursos hídricos, a hidráulica, paso fundamental, leerse los dos libros de VenteChau, tanto el libro de hidráulica de canales como el libro de hidrología aplicada. Si te logras leer esos dos libros, ten por seguro que estás en un excelente camino para entender todo lo demás. Entonces, por eso es que yo tomo todavía el libro de VenteChau para muchas cosas, porque hay muchas cosas que la parte fundamental está en ese libro. Ya, sigamos. Entonces, seguimos con las propiedades de flujo en canales. Vamos a ver ahora lo que son los tipos de canales. Existen dos tipos de canales por su tipología más que todo, por su creación, que son los canales naturales y los canales artificiales. Todo lo que son canales naturales, como dice su nombre, son todas estas formaciones naturales de transporte de agua.
que serían los ríos, las torrenteras, todo. Y los artificiales son los hechos por el hombre. Son todos los canales que han sido o dragados en algún caso o han sido hechos en material en concreto, en roca, cualquier tipo de canal artificial. Aquí vemos una fotito que me gusta mucho, es esta, que es el canal de Cumbemayo, cerca de Cajamarca, en Perú. Esos canalitos son los canales que usaban los incas, ¿no? Están cerca de Cajamarca, hay muchos canalitos de estos cerca de Cusco, y tú puedes ver todas las obras hidráulicas que tenían los incas, y eso es bastante interesante. Entonces, todo esto son los canales artificiales, ¿no? A los canales se les conoce como diversos nombres, como es ahí, ¿no? Dependiendo de las características y los usos. Canal, usualmente, vamos a tomar el término canal para referirnos a los canales que son largos, de pendiente suave, con o sin revestimiento, apoyados sobre el terreno. El revestimiento puede ser concreto, mampostería, asfalto o madera. Entonces, este tipo puede ser, estos son los canales. De aquí en adelante, esta definición es la que vamos a considerar para hablar de canales. Porque están apoyados al lecho. Luego, otros son los canales elevados, que es un canal por encima del terreno, que es esto. Los acueductos, que se llaman, ¿no? Entonces son los canales que están yendo por encima del terreno, a distintos lugares, distintas alturas, para pasar quebradas, para ir. Esos mismos pueden ser también de metal, de madera, de acrílico. Luego vamos a conocer como rápida a cualquier canal que tenga una pendiente muy pronunciada. Usualmente en carreteras van a ver mucho estas rápidas, que son las bajantes, que se diseña para los drenajes. En carreteras estas son rápidas. También otros lugares donde se ven muchas rápidas es cuando se está haciendo un diseño de canales, un transporte de agua, y hay que bajar pendientes muy fuertes en tramos muy cortos. Entonces, usualmente se diseñan este tipo de estructuras que son las rápidas, ¿no? Como vemos aquí en la foto, el agua alcanza velocidades muy grandes en una rápida y luego nuevamente cambia de pendiente aguas abajo, ¿no? La otra son las caídas. Un canal de caída rápida y una distancia muy corta. Generalmente estos se utilizan para ajustarse a una topografía, ¿no? Entonces, una rápida tiene una pendiente pronunciada, pero aún es como un canal. La caída es aún más cortita, o sea, casi que cae la misma pendiente o la misma diferencia de altura que la rápida, pero en una distancia más cortita. Entonces, o sea, realmente es una caída de agua, ¿no? De este tipo. Lo que les había dicho, aquí están los acueductos. Canal para transportar agua para algún uso específico. Por lo general se construyen sobre el terreno o elevado en un valle, arroyo o camino, ¿no? Aquí vemos el acueducto Huari en Sumactica, en Cusco. Justamente es el que yo les comentaba, ¿no? Este canal que hay en Cusco, hay un sistema hidráulico muy bonito en Cusco. Luego, otro tipo de canales también, porque son a superficie libre. O sea, lo principal para poder llamar el nombre canal tiene que ser a superficie libre, no puede ser a presión. Si es a presión, se convierte en tubería. Entonces, todo lo que son canales no tendrían por qué trabajar a presión. Si trabajan a presión es porque han sido mal diseñados los canales, si están trabajando a bajo presión, que no es para lo que han sido diseñados. Por ejemplo, las alcantarillas, aquí vemos un camino, es una carretera. Aquí está la carretera y aquí está el talud de la carretera y aquí está su alcantarilla, porque seguramente por aquí había algún tipo de curso de agua. Entonces aquí vemos que esta es una batería de 5 alcantarillas circulares. Esta es la alcantarilla del cañón Yogurt en California, y la fotito que nos pone el profe Ponce. Las alcantarillas son los conductos cubiertos
de una longitud relativamente corta, porque únicamente tienen que pasar los terraplenes de los caminos, o a veces también se hacen alcantarillas para pasar otro tipo no sé, algún tipo de formación rocosa o algún tipo de formación. Entonces, más que todo, pero son relativamente cortas, que permite el paso de un arroyo por debajo de una carretera o terraplén. Por lo general fluye parcialmente lleno. Esto es lo más importante. Al fluir parcialmente lleno, entonces es una alcantarilla. Si estuviera fluyendo a flujo lleno o a presión, ya se convierte en una tubería, ¿no? Los usos de los canales son múltiples, como vemos aquí. Los canales se utilizan en diversas áreas, bueno, puede ser de irrigación y drenaje, como en algunas de las fotos que hemos visto, como esta, es un canal de drenaje seguramente, canal de irrigación en la izquierda y canal de drenaje en la derecha. Este es un proyecto en Arizona. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita ustedes se preguntarán por qué hay uno de irrigación y el de drenaje. Uno está llevando el agua para el riego, es el canal de irrigación. Y una vez que se riegan los terrenos, en muchos lugares del mundo donde son terrenos muy planos, usualmente se diseña una red de drenaje para que el agua que ha regado no se quede estancada y más bien tenga, sea contraproducente para el terreno y para el tipo de plantación que tenemos. Entonces, de ese sistema de drenaje que se tiene en tuberías, salen a un canal que se le conoce como el canal de drenaje, donde el agua empieza drenando. A ver, ¿ustedes dónde han podido ver canales de drenaje o sistemitas de drenaje? En las canchas de fútbol, ¿no? En las canchas de fútbol, no sé si han visto ustedes la construcción de una canchita sintética o de canchitas de pasto. Solamente ponen distintas capas, ponen gravas, ponen cosas, y a veces van poniendo tuberías perforadas en las primeras capas junto con la grava antes de poner las siguientes capas de, no sé, de limos, arenas, y luego arenas, limos, y luego poner la capa de pasto. ¿Por qué? Porque esas tuberías ahí abajo sirven para desfogar el agua y que toda esa agua no se acumule, o en una lluvia muy fuerte el sistema de drenaje hace que la cancha no se anegue de agua y sea todavía y esté correctamente, ¿no? Para un partido, digamos. Entonces, eso es un sistema de drenaje. Así en pocas palabras, algo que ustedes han visto. Se hace lo mismo en plantaciones, usualmente en plantaciones son muy grandes, áreas que tienen algún tipo de problema de salinidad, áreas que tienen problemas de otro tipo, se hace ese tipo de diseño de drenaje, ¿no? Entonces aquí tienes ambos canalitos. Este es un canal para el paso de peces en California, donde es un canalito donde hay un paso de peces, seguramente de un estanque a otro. En las áreas relacionadas a la hidráulica de canales, que se benefician directamente con todo el cálculo del que vamos a aprender ahora ustedes en hidráulica de canales, ¿no? Lo que les comentaba hoy en la clase era lo de hidrología, ¿no? En hidrología se utiliza mucho la onda cinemática y la onda dinámica. La mayor parte de los modelos hidrológicos funcionan con la onda cinemática para el acúmulo de flujo en la parte alta. Entonces uno únicamente le da una ecuación de una coeficiente de rugosidad dependiendo del uso del terreno, y con eso calcula la acumulación de agua y el transporte del agua. En hidrología es básico el flujo en canales. Geomorfología fluvial es el que utiliza la formación de los arroyos y ríos. Entonces todo lo que es el transporte, el flujo del agua es importante para poder entender la geomorfología. La mecánica fluvial, que es el estudio del comportamiento de las propiedades mecánicas en los ríos, que es la hidrodinámica más que todo de los ríos, ¿no? Donde esto nos sirve para encontrar, no sé, el caudal, las velocidades, los esfuerzos cortantes, los procesos de inundación, de socavación en los ríos. Entonces nos interesa mucho saber sobre la mecánica fluvial, que también está totalmente vinculada a la hidráulica de canales que estamos viendo. La sedimentología fluvial, que es el estudio de los sedimentos, incluyendo su origen, su transporte y su destino. La hidroclimatología, que es el estudio del clima y del ciclo hidrológico, que está vinculado a lo que es hidrología, pero un poquito más con el componente clima.
Lo mismo, o sea, usa todos los conceptos que vamos a aprender ahora en hidráulica de flujo a superficie libre. Ecohidrología, que es el estudio la potamología, que es el estudio científico de los ríos. Es un poquito aquí en este pedacito aquí que nos habla el profe Ponce, nos está dando prácticamente las áreas de especialización en la hidráulica. Dentro de la hidráulica, algún ingeniero que quiera trabajar en recursos hídricos y que se quiera especializar en recursos hídricos, usualmente tiene estas áreas para trabajar, las que están aquí abajo. La otra área que no está aquí, que es parte, digamos, la área de recursos hídricos, es el flujo subterráneo, que es el flujo de aguas subterráneas. Que no está aquí, ¿por qué? Porque es obvio, el flujo de aguas subterráneas, el flujo en el subsuelo, no es el flujo a superficie libre que pasa en los canales, por eso no aparece aquí. Pero en general, estas son las áreas de investigación y de especialización que se tiene en recursos hídricos, ¿no? La mayor parte de los que son expertos en recursos hídricos lo han hecho posgrados, lo han hecho maestrías, doctorados en recursos hídricos. De todas estas áreas, a lo sumo manejan profundamente 2, hasta 3 tal vez. Pero llegar a manejar todas las áreas es muy complicado, pierdes especialización, ¿no? Siguiente punto sería geometría de canales, que es lo que vamos a ver un poquito, lo que ya habíamos adelantado en el libro de Bentechao. En la geometría de canales vamos a ver lo que es la distribución de velocidades, la medición de las velocidades, los coeficientes de distribución de velocidades, vamos a ver la distribución de presiones y un poco preguntas y problemas. Entonces el término canales naturales, como habíamos mencionado en el anterior acápite, se usa para referir a un gran número de arroyos, ríos que existen en la naturaleza, ¿no? Esto de acuerdo a su orientación longitudinal. Los canales naturales pueden ser rectos, meándricos o trenzados. Es una subdivisión de los canales naturales. Por ejemplo, este es un canal natural en Colombia, en el río Umea, que es un canalito meándrico, o un río meándrico. Entonces ves aquí el río y forma el meandro, ¿no? Entonces luego del meandro continúa el río. Entonces, ese tipo es esta subdivisión de ríos meándricos. Esos son los ríos. Este es un río en Colombia también. Estos son los ríos braceados, donde el río un año puede ir por un lado, otro año por otro lado, otro año va haciendo flujos preferenciales, ¿no? Dentro de su ancho natural. Por ejemplo, esta fotito que está aquí de ríos braceados, por ejemplo, tenemos el río Piraí. Los que conocen el río Piraí en Santa Cruz es un ejemplo muy claro de lo que es un río braceado. Un río ancho, donde el río puede tomar distintos brazos dependiendo del año que viene o la magnitud de la crecida que se tenga. Estos ríos meándricos se dan mucho en el oriente boliviano, más que todo en la parte baja, en la llanura de inundación, en todo lo que es Trinidad, lo que es, no sé, a partir del Ribera Alta para abajo, toda la parte del río Mamoré más que todo, el río Beni, el río Itenes, el río Madera. Todos esos ríos son ríos meándricos. Los ríos que han desbordado sus bancos usualmente llegan a tener inundaciones y a partir de eso tenemos estos ríos que han desbordado las playas de inundación, ¿no? El flujo en canales naturales se clasifica en otra siguiente división que sería dentro del banco, cuando el flujo se mantiene en el canal principal, flujo fuera del banco, cuando el flujo se derrama en las planicies de inundación. Entonces, para todos los ríos existen dos estados. Un estado, que es este, que es el flujo que se mantiene dentro del canal, y el otro estado, que es el flujo que se daría, vamos a ver aquí un poquito, a eso nos referimos en esto. Yo tengo una sección de canal en un río. Esta. Cuando el agua está baja,
el río, usualmente el agua va a fluir únicamente por el canal principal. Cuando el agua empieza a rebalsar, llega un momento que rompe, que sobrepasa uno de los bancos y el agua empieza a fluir por las playas de inundación. Llega otro momento en el que ha inundado la playa de inundación por completo y empieza a fluir por la otra playa de inundación más. Entonces el agua ya se empieza a dar en 3 lugares. Se da en el canal principal, se da en la playa de inundación derecha y se da en la playa de inundación izquierda. Entonces aquí este tipo de flujo es al que se refiere aquí el profe para decir la clasificación es uno, flujo dentro del banco, cuando está dentro de los bancos, solamente en el canal principal, y el flujo fuera del banco, cuando este flujo va por las planicies de inundación, por las zonas adyacentes. Esta figura, la 215, dice la variación típica del nivel de la superficie de agua y el tiempo de traslación de una onda de avenida en función al grado de inundación. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la descarga Q, que es a medida que va subiendo el caudal. El nivel del agua en este río tiene un canal principal y tiene 2 planicies, ¿no? Y acá abajo es la descarga Q y el tiempo de traslación K, donde tienes aquí hacia abajo decremento y hacia arriba incremento. Entonces a medida que el agua a un inicio estaba aquí abajito, bien bajita, entonces ahí chocabas aquí tenía un nivel de agua muy bajito. Chocabas con tenías un tiempo de traslación bastante alto. A medida que el agua va subiendo, ya empieza a inundar las playas de inundación, esta otra línea, hay un quiebre aquí en el nivel, porque el nivel del agua ya no va a comportarse una única función recta, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes un cambio de sección. Y lo mismo pasa con el tiempo de traslación, empieza a bajar. Hay un decremento en el tiempo de traslación. ¿Por qué? Porque se incrementa el área y los procesos de almacenamiento son más importantes. Los canales artificiales se van a clasificar, por lo general, en 2, que son los canales prismáticos y los no prismáticos. Los canales prismáticos tienen una sección transversal constante, ya sea trapezoidal, rectangular, triangular o una figura geométrica. Los canales trapezoidales son de tipo más común, por ejemplo aquí, donde es una sección trapezoidal, ¿no? Donde las paredes tienen un cierto ángulo, el talud de las paredes. Los canales rectangulares se utilizan a menudo en flujos sanitarios y aplicaciones de laboratorio. Los canales triangulares normalmente se utilizan en drenaje urbano y drenaje de carreteras. Un canal hidráulicamente ancho, ya hemos visto ese término, ¿no? Hace rato cuando estábamos viendo en el capítulo 1, cuando hemos igualado la profundidad hidráulica al radio hidráulico, lo que nos decía el profe Ponce ahí, que igualamos el radio hidráulico a la profundidad hidráulica porque asumimos que tenemos un canal hidráulicamente ancho. Entonces, ¿cuál es el principio del canal hidráulicamente ancho? El principio del canal hidráulicamente ancho es que su perímetro mojado se parece mucho a el ancho superficial. Por ende, su radio hidráulico se parece mucho a su profundidad hidráulica. Cuando pasa esto, en la práctica, para considerar un canal hidráulicamente ancho, la superficie T es mayor o igual a 10 veces la profundidad. O sea, tiene que ser 10 veces más ancho que alto. Cuando es 10 veces más ancho que alto, ya lo consideramos un canal hidráulicamente ancho. ¿A qué me refiero con eso? Ahora vamos a la pizarrita. Si yo tengo un canal que es de este tipo, donde a un cierto nivel de agua
estamos hablando que el T, que es el ancho superficial, y aquí yo tengo la profundidad. Ok, termino de manejar la profundidad. El perímetro mojado. Aquí hay un resumen de significados. Unidad proviene del término en... Entonces aquí tengo la profundidad Y, la base, y otra vez. Entonces aquí el perímetro mojado en este ejercicio, que estamos en este canalito que estamos haciendo aquí, su perímetro mojado en este va a ser igual a 2 veces Y más la base. Y el ancho superficial T va a ser únicamente la base. Entonces en este canal, ¿se parece el ancho superficial al perímetro mojado? No. ¿Por qué? Porque es un canal profundo. El perímetro mojado va a ser lo mismo que la base, pero más 2 veces la altura del agua. Entonces, como son muy similares estos dos, a este no le podemos decir un canal ancho, sino para que sea un canal ancho, o sea, considerado un canal ancho, lo principal que tiene que pasar es esto. De tal manera que si yo tengo un nivel del agua acá, en este caso, este valor de T se va a parecer mucho a su perímetro mojado. Al parecerse mucho T a su perímetro mojado, estamos hablando de que es un canal hidráulicamente ancho. Lo que nos está diciendo que esto será cuando esta relación en T sobre B va a ser, en este caso de aquí arriba, por ejemplo, tengo aquí el T, el ancho superficial, y Y la profundidad, o H puede ser la profundidad. Entonces la relación entre T y H en este caso es casi igual, ¿no? Si se fijan, T, el ancho superficial, y la profundidad, es más, la profundidad es un poquito mayor que T. En cambio, en este otro caso, acá, este sería mi Y. Entonces, en este caso, si cumplimos con esta premisa, T sobre D tiene que ser mayor a 10. Sobre D. Si se cumple esto que T sobre D es mayor que 10, estamos hablando de un canal hidráulicamente ancho. El D es la profundidad hidráulica, que va a ser este Y en canales rectangulares. Entonces, para nosotros, T sobre Y tiene que ser mayor a 10 para canales rectangulares, para llamarlos hidráulicamente anchos. En el canal de primero, por ejemplo, T y Y son casi iguales, pero en el de abajo, T probablemente es 10 veces Y. Este de aquí abajo es hidráulicamente ancho y este de aquí arriba no. Esa es la clasificación para saber cuándo un canal es hidráulicamente ancho. Y un canal hidráulicamente ancho nos ayuda mucho en los cálculos, ¿no? Porque al asumir que el ancho superficial es igual a la profundidad hidráulica, es lo mismo que asumir que el radio hidráulico es igual a la profundidad hidráulica. Entonces ese tipo de cosas nos ayudan a simplificar muchos cálculos. ¿Alguna duda? Entonces aquí nos muestran que por definición el caudal va a ser igual a la velocidad por área. El área va a ser el ancho superficial por
la profundidad, exacto, la profundidad hidráulica por el ancho superficial. Entonces la ecuación nos va a quedar esta para un canal hidráulicamente ancho, que es el caudal va a ser igual a la velocidad por la profundidad hidráulica por el ancho superficial. Y al final nos queda este ancho superficial baja a dividir aquí, nos va a dar el caudal unitario, va a ser igual a la velocidad por la profundidad hidráulica. Entonces el caudal unitario es el caudal descarga por unidad de ancho. Tiene unidades de longitud al cuadrado dividido entre el tiempo, Entonces sería metro cuadrado segundo, por ejemplo. Este es el río Apa, en la frontera entre Brasil y Paraguay, que es hidráulicamente ancho. Si ven, es mucho más ancho que profundo. Probablemente de ancho debe tener unos 100 metros y las profundidades pueden ser entre 1 a 2 metros. Entonces la relación es mayor de 10. Entonces este se lo considera un canal hidráulicamente ancho. Vamos a ver un poquito ahora lo que es la hidráulica de la sección transversal. Existe una relación que es la relación descarga-área o la curva de gasto de un canal. Entonces, hemos visto hace rato, cuando estábamos viendo un poquito el flujo de Bernikov, este beta, veíamos que es este factorcito que relaciona el caudal, va a ser igual a un coeficiente alfa, por el área mojada elevado a otro coeficiente beta. Estos valores de beta van a ir cambiando dependiendo, en primer lugar, del tipo de ecuación empírica que estoy utilizando para la pérdida de energía. Si estoy usando un canal en Manning, una pendiente, la ecuación de Manning, este beta va a ser 4 tercios. ¿Por qué llegaría a ser 4 tercios? Si volvemos a la ecuacióncita de Manning, vamos a la pizarra. Manning es velocidad es igual a 1 sobre Manning, radio hidráulico elevado a la 2 tercios, pendiente elevado a la 1 medio. Eso sí lo quiero llevar a caudal, voy a tener que el caudal va a ser igual a 1 sobre Manning, área mojada elevado a la 5 tercios dividido entre perímetro elevado a la 2 tercios por la pendiente elevado a 1 medio. Entonces, si todos estos parámetros yo los convierto a alfa, la pendiente del canal, el perímetro 1 sobre Manning, me quedaría 5 tercios aquí. Entonces tengo aquí este caudal, va a ser igual a un coeficiente alfa por este coeficiente beta. Entonces, dependiendo de la ecuación, aquí está 5 tercios para un canal hidráulicamente ancho, para el coeficiente de Manning, que es lo que acabamos de encontrar nosotros, 5 tercios. 5 tercios. Si estamos aplicando Chesin, va a ser 3 medios. Si estamos aplicando para un canal triangular, va a ser 4 tercios. Para un canal triangular en Chesin, va a ser 5 cuartos. Y beta va a ser igual a 1 para un canal inherentemente estable, ¿no? Aquí vemos otro tipo de canal, que es el canal de un canal de San Luis. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguien tiene alguna duda de todo lo que estamos viendo, lo que son propiedades de los canales? Ahorita el capítulo 2 se está enfocando en el canal. Entonces estamos viendo cuándo es un canal natural, cuándo es un canal artificial, qué tipo de canales hay, cuándo llamamos un canal que es hidráulicamente ancho, cuándo llamamos
Y todo lo que estamos viendo hasta ahora es canales. ¿Qué tipo de canales especiales existen? Lo que son las caídas, las rápidas. Todo ahorita, la geometría del canal. Todo lo que estamos viendo hasta ahorita es canales. En el capítulo 1 hemos visto todo lo que era flujo. Entonces, la profundidad de flujo y profundidad de la sección de flujo. Hay dos profundidades características del flujo. Esto es importante que sepa. La profundidad de flujo, o Y, y la profundidad de la sección, D. La profundidad de flujo Y es vertical, es de Y. No interesa la pendiente del canal, es vertical. La profundidad que yo mido respecto a la vertical, esa es la profundidad de flujo, que va a ser Y. Y la profundidad de la sección va a ser D minúscula. La profundidad de la sección es porque yo saco una sección aquí. Las secciones siempre son perpendiculares al lecho. Entonces, yo saco cualquier sección. En esa sección estoy asumiendo perpendicular al lecho. Y como es perpendicular al lecho la seccioncita, ahí estoy encontrando D. Esa es la profundidad de la sección de flujo. Entonces, la única forma de convertir la profundidad de flujo en la profundidad de la sección es únicamente conociendo este angulito, θ, que es el ángulo del canal, el ángulo de inclinación del canal. Entonces, lo que yo hago a veces es voy proyectando. Proyecto a la vertical, proyecto a la sección transversal. A la vertical, a la sección transversal. Usando siempre este angulito θ. Que sería D va a ser igual a Y coseno de θ. Lo siguiente que vamos a ver es lo que es la geometría de la sección transversal, que es lo mismo que el cuadrito que les he mostrado en el ventechado, donde aquí está que el área mojada es base por altura en un canal rectangular, el perímetro es base más 2 veces la altura, el ancho superficial es B, radio hidráulico, que es área sobre perímetro, y la profundidad hidráulica, que es área sobre ancho superficial. Y aquí está la geometría para secciones rectangulares, trapezoidales, triangulares y circulares. Las propiedades hidráulicas de una sección parabólica pueden encontrarse en esta. Bueno, es un poquito más. Entonces, lo que podemos ver aquí es que el profe Ponce, si venimos a su página web, esta es su página web del profe Ponce. El libro que nosotros estamos viendo es Hidráulica de Canales. Si le dan clic a este link, van a ver lo que es el libro. Aquí hay una cosita que se llama Online Calc. Si ven aquí, este Visual Lab pueden ver también, son la mayor parte de los ejercicios del laboratorio de hidráulica de la Universidad de San Diego. Están aquí, pueden hacer clic un rato de estos. Pero a nosotros nos interesa ver este botoncito que es Online Calc, que son las calculadoras online que tienen su página web del profe. Entonces, entramos aquí y tiene todos estos, ¿no? Pueden encontrar la altura normal, la altura crítica, caudal, alturas secuentes, todos. Si yo le doy a esta, por ejemplo, para un canal prismático, lo primero que me va a encontrar es el área mojada para un canal trapezoidal, el perímetro mojado, el ancho superficial, el radio hidráulico y la profundidad hidráulica. Entonces yo le digo qué tipo de canal es para canales prismáticos, o sea que si es lo que son canales o trapezoidales o rectangulares. Y quiero que mi ejercicio esté en el sistema internacional. ¿Cuál es el caudal que estoy llevando? 5 metros cúbicos segundo, digamos. La base, que sea 3 metros. La pendiente de las paredes, que sea 1, porque son paredes de 45 grados. La pendiente del canal, que sea 0,01. Y el coeficiente de Manning le vamos a dar 0,013, asumiendo que es concreto. Entonces voy a apretar el botón Calc, que tiene el sitio web del profe, y nos va a calcular todas esas cosas. Nos va a calcular el área mojada,
1.36, nos va a calcular el ancho superficial, 381, nos va a calcular el perímetro mojado, 413, nos va a calcular el radio hidráulico, 0.33, nos va a calcular la profundidad hidráulica, 0.35, y nos va a calcular estos otros que todavía no hemos aprendido, pero que vamos a aprender a calcular para su primera parcial, que es la altura normal, la velocidad normal y el número de fruto. El número de fruto ya hemos aprendido. Entonces el número de fruto es 1.95 en este canal. Entonces quiere decir que es un flujo supercrítico. Entonces sí tiene lo bueno del sitio del profe Ponce, es que puedes ingresar y de cada cosa que vayamos avanzando, vamos a tener ahí su calculadorita online para poder hacer los cálculos, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta aquí? ¿Alguien tiene alguna consulta hasta aquí? Yo creo que aquí dejamos un poquito en la parte esta de la geometría de canal. Luego vamos a continuar en la próxima clase y en la próxima clase también vamos a definir las fechas, tanto de las prácticas, de los exámenes y de todo. ¿Alguna consulta de todo lo que hemos visto hoy? ¿No hay consultas? ¿Está todo claro? Sí, Inge, todo claro. Ya, bueno, entonces directamente conmigo nos veríamos la próxima semana, martes. Ya tienen aquí el libro electrónico, les he pasado el link, les he mostrado dónde está. El libro de Ventechao también es muy facilísimo de descargarse en PDF del red. Se los voy a poner por si acaso el libro de Ventechao en el Classroom, junto con la práctica. Eso se los voy a colgar hasta antes del viernes. Así ya van a tener su primera práctica colgada y el libro de Ventechao. Ya,